Bienvenidos todos y bienvenidos todos al especial del 8 de marzo de Afueu Celta. Si te vais aguardando por unas entrevistas curiosas como el año pasado, siéntolo, pero por falta de planificación non foi posible. Pero como non quería deixaros en sin especial deste día, traigo vos un programa en el que voy estar yo solo, el primero de Afueu Celta con este formato. O sea, en sin entrevista. Estoy de algo nervioso y non sé cómo va a salir esto, así que si vos gusta, deixailo nos comentarios y si non vos gusta también. Oye, que está bien sabelo. Neste programa voy falavos sobre 4 molleres asturianes y una lleonesa, sí, oísteis bien, porque lleoneses y asturianos primos hermanos, ¿no? Bueno, eso dicímoslo también de los gallegos cuando nos interesa, así que mellor deixámoslo pa prau. El caso ye que voy falavos de 5 de les mulleres más importantes de la historia de Asturias, por orden de más conocíes a menos. Así que en sin más excuses, entamamos con Afueu Celta. Vamos a entamar con la muller más conocida, Magarquesta I, por desgracia, y muchas veces conocida como la hermana de, y non como ella mesma. Ella ye Xosefa de Xovellanos. Xosefa Francisca de Xovellanos y Xove Ramírez nació en Cimavilla, Xixón, el 4 de xunu de 1745, nunha bona familia na que non hi faltaba de nada. Los sos pás yeren Francisco Gregorio de Xovellanos y Francisca Apolinaria de Xove Ramírez, y contaba con 8 hermanos y hermanes. Sí, un de ellos era Xovellanos, del que non vos voy falar porque ya lo conocéis de sobra. Lo que non hi privó de poder estudiar, de algo difícil para una muller na so domina, cuando les neñes debían quedar en casa deprendiendo les xeres que se atribuían al so xénero, ya que los sos pás contrataban un maestro para que ellos diera clase a todos los fíos y fíes, por lo que tuvo una bona educación. Siendo todavía muy moza, conoció a Domingo González de Argandona, el procurador xeneral na corte del Principado de Asturias, que diba a finar siendo el so home col sofitu del su hermano Xovellanos, que convenció a la familia para que se casaren. En casándose, la parella marchó pa Madrid por los deberes de Domingo como diputado unes Cortes. Allí tuvieron 3 fíes, Vicenta, María Isabel y Xertrudis. Vía la familia na calle Atocha y facían mucha vida social y cultural en salones literarios y tertulias, entre las que destacaba la fecha na casa del conde de Campomanes, otro asturiano. Pero la so suerte diva a mudar bien ceo, ya que en el año 1774 la vida arrebata a Domingo, dejándola viuda con 28 años. Pocos días después, Xosefa daría luz a Xertrudis, la tercera fía, que nun sobreviviría en el parto. Tras los 2 asocedíos, Xosefa queda un tiempo en Madrid, pero non aguanta más y ya en el año 1779 torna a Asturias a la casa familiar de Cimavilla. En estos años, Xosefa volvería a enamorarse y incluso a pensar en un segundo matrimonio que no se pudo hacer realidad por la desaprobación del su hermano. También en 1779 mueren y les 2 fíes, María Isabel y Vicenta, y Soma. Les desgracias vuelven la piadosa y entama a dedicarse a instruir a desamparados y a diversas obras de caridad. Visita mujeres enfermes en el hospital y a recluses en la cárcel, deprendiendo ellos afilar y otros oficios para que se ganen la vida en saliendo de la cárcel. Adquiere un importante papel como educadora, refitándola como una dama ilustrada del so tiempo. Ese mesmo año múdase a Uvieu con la su hermana Benita, condesa de Peñalba. Debía ser prima mía o dalgo. Atopa la paz espiritual en el monasterio de les Madres Recoletes Agustines Descalces de Xixón. Muy fácil de decir el nombre de todo seguido. Y allí ingresa al 6 de xunetu de 1793 con 48 años, donde se convierte en Sor Xosefa de San Xoán Bautista y consigue ver fechu realidad un de los sus grandes propósitos, dar vida a una escuela pa neñes desfavorecidas col nome de Enseñanza Caritativa de la Nuestra Señora de los Dolores. En 1797 ye nomada priora del conventu, por lo que pasaría los sos caberos años de vida retirada del mundo.
sufre una grave enfermedad que ellos autores reaccionen con la noticia de que el sor Manu Melchor de Xovellanos está encarcelado en una prisión mallorquina de Belver. La salud agrávase, pierde la consciencia y fina el 7 de xunu de 1807, pocos días antes de cumplir 62 años. En cuanto a las obras, Xosefa de Xovellanos é conocida fundamentalmente polos sos poemes escritos en asturiano, nos cuales xuntóse a los pensamientos de la Ilustración. Y la primera autora cronológica de les letras asturianes, y la so vida y un claro ejemplo de cómo llevaron los ilustrados les sos ideas a la literatura. Primero de todo, Xosefa de Xovellanos denunció les escandaloses desigualdades que advertía el rodio. La mayoría de los sos poemes están escritos en asturiano, polo que se entamó un certame col so nome para la literatura en asturiano normalizado. El premio Xosefa Xovellanos de Literatura Asturiana, otorgado por el Principado de Asturias a la mejor novela en asturiano del año. Aquí tuvimos nun fai mucho tiempo a Xulio Vigil, que ya era el vigente ganador hasta este año, que en 2024 pues lógicamente nun repitió.